establecer las características del contexto sociocultural y del usuario, ¿no? Que básicamente es casi que lo mismo. No sé si hay algo que quieran comentar al respecto del grupo 1. No, profe, creo que tendremos en cuenta sus aportes. ¿Quién está hablando? Padilla. Ok, Padilla. Listo. Bueno, entonces, considerarlo. ¿Lograron hacer el esquema básico para hacer la retroalimentación? No, profe, la verdad no pudimos tener mayor avance, pues con otras entregas que teníamos se nos dificultó un poco el tiempo, fue poco y nada lo que pudimos hacer respecto a eso. Lástima, porque pues si hubieran ido por lo menos ahora, pues que ya es la última sección, con algún punto de vista para que hubieran aprovechado pues digamos este tiempo de cese de actividades para adelantar, dado que nosotros estamos pues, relativamente atrasaditos con el programa. Bueno, paso entonces a mirar el grupo 2. Pues las observaciones que tengo en relación al grupo 2 fundamentalmente tienen que ver con la organización metodológica. En primera instancia, pues deben acostumbrarse siempre a tener después de esta página de presentación de pronto una página de contenido, que eso les ayuda a precisamente a tener una visión general de la estructura metodológica en cuanto a la secuencia y a los contenidos que debe haber. Y yo creo que precisamente la falencia de eso fue lo que generó que no tuvieran, digamos, en esta etapa, la parte etapa investigativa, pues está, digamos, bien organizada. Aquí de pronto la pequeña observación con relación, digamos, al análisis ambiental del proyecto es que, pues si bien realmente pues busco digamos, fuera de la ubicación no tenemos, o sea, aquí hay unas imágenes de la topografía, pero digamos que nos hace falta, tenemos unas imágenes en 3D que nos hace falta de pronto pues establecer, así como se ve que este sistema hidráulico, que es muy abstracto también porque no, en la imagen de la hidrología es un poco abstracto, pero pues un poco más o menos se entiende, pero la topografía está básicamente sin contexto, que deberían de llevarse algo de este contexto precisamente a donde está la topografía, o sea, que la topografía debe hablar de la calle, ¿sí? No es exclusivamente la fracción del terreno en el aire, ¿sí? Porque no está contextualizada, eso era lo que quería pues como hacer de observación. Y fíjense precisamente que hay, o sea, es como si picaran aquí, picaran allá, no hay como una secuencia lógica en el análisis
o la parte investigativa de contexto. Mire, aquí tienen, por ejemplo, la normativa en relación a vías. Luego acá está la parte, digamos, del análisis ambiental, pero no hay una secuencia como lógica entre la una y otra, sino que salta como de un tema a otro. Ay, caray, se me cerró la... Entonces, básicamente la observación es esa. Plantéense en primera instancia, pues hacer un cuadro de contenidos o una descripción de contenidos para que eso le facilite también hacer, digamos, una buena presentación de coherencia en secuencia. Ahora, observen, o sea, la dificultad que hay. Voy a poner el máximo, la imagen, para poder hacer la lectura de este cuadro. O sea, se pixela, no se alcanza a ver bien. Indudablemente la parte gráfica me parece interesante, pero digamos, la imagen no es suficientemente visible como, o sea, lo que han debido hacer es de pronto generar las imágenes en otra diapositiva para darle más cabida a los cuadros y se puedan observar mejor. Ahora, observen ustedes el final del cuadro que, o sea, cuesta, además de la dificultad para leerlo. Por ejemplo, aquí tienen un 5 que se supone que hace parte, digamos, es como el decimal, si yo no estoy mal, de la cantidad que corresponde al área construida. Creo que el decimal, me parece que alcanzo a ver una coma ahí en la... Y luego, bueno, tenemos el área exterior, lo mismo está ocurriendo con ese 8 perdido ahí. La intención es que los porcentajes se colocan en la columna frontal de la misma, digamos, del mismo tema. Si aquí tenemos área total del predio, aquí debe estar el 100% enfrente de los 5.651, si no estoy mal, para que, digamos, la lectura sea más adecuada. Y fíjense cómo también pues tienen, digamos, el desplazamiento hacia una línea, hacia la otra, en fin. Creo que hay que ahondar un poquito más en lo que corresponde a la presentación en relación a diagramación y a que tengamos, bueno, y ahora, sí, miren la coherencia de lo que yo les estoy diciendo. Aquí tenemos el cuadro de área, planteamiento del problema y lista de necesidades. Entonces no hay una coherencia de secuencia metodológica. Se supone que nosotros hacemos el cuadro de área basado en lista de necesidades y la lista de necesidades está después del cuadro de área intersectado por el planteamiento del problema, que es uno de los aspectos que primero hay que tocar antes de establecer, por ejemplo, el cuadro de áreas. Porque ¿cómo vamos a establecer un cuadro de áreas sin conocer precisamente cuál es la problemática ni cuál es el objetivo? Todo esto indudablemente tiene que ir en primera instancia que establecer el cuadro de área. El cuadro de área se basa precisamente, entonces tenemos aquí otro pedazo del cuadro de área que son los parqueos. Luego sigue el organigrama y bueno, después la zonificación. Eso está, digamos, el organigrama y la zonificación si están secuencialmente bien organizados.
Bueno, creo que ya también pues la zonificación nos quedó revisada. Yo les hice las observaciones en la clase pasada. Está pues en términos generales bastante aceptable. Y pues la intención era que pasáramos hoy a esquema básico, entonces les pregunto si trajeron algo para hacer la retroalimentación del esquema básico del grupo 2. Hola, ¿me copiaron? Profe, no. ¿Sí? Sí, profe, ya le... Ok, entonces voy a dejar de compartir para que ustedes pasen. No, profe, le iba a decir que no pudimos adelantar nada con referente al esquema básico porque en cierta parte como que nos enredamos un poco, entonces no llegamos como que a una idea así clara que digamos que le podamos mostrar ni nada, entonces no, básicamente no adelantamos en eso mucho. Ya, vale. Bueno, entonces continúo entonces con el grupo 3. Bueno, el grupo 3 tiene la misma falencia. No, yo no sé por qué no incluyeron el cuadro de áreas. Tenemos justificación, los objetivos, el usuario, estudio del lote, la normativa referida al lote, equipamiento urbano, infraestructura, estudio de determinantes del entorno. Ah, bueno, aquí esto es básicamente lo único que entregan ustedes de área. O sea, no hay un cuadro de área que soporte esto, además de que yo no sé, quedó como montado, como que hay unas letras por debajo y no se identifica muy bien. Entiendo que la franja de abajo es el área libre, circulación, área de construcción y área total del lote, pero hay un texto en la parte de abajo que no logro identificar. Pero en todo caso, para que salga esta lista de espacios con porcentaje, tiene que haber necesariamente un cuadro de área que ustedes precisamente lo hicieron y yo no sé por qué no lo anexaron a la aplicación. Bueno, aquí hay otra, entonces que no lo había alcanzado a ver. Si es que está como desarticulado. Esto parece son los porcentajes.
pero no muestra el cuadro de donde sacaron pues estos porcentajes. Yo no sé por qué los omitieron, si realmente ustedes los tenían hechos y organizaron un buen cuadro de área entre los grupos, entiendo, por la comunicación que me hicieron a través del WhatsApp, que lo organizó el grupo 3 y 4, si no estoy mal. ¿Qué me contesta? El cuadro de áreas no lo organizó nuestro grupo. ¿Ustedes no lo trabajaron? ¿No escuché bien? Nuestro grupo trabajó con el 4, pero fue lo del área del lote. Ah, ya, sí. Entonces fue que invertí. Entonces 1 y 2 fueron los que hicieron el cuadro de área y ustedes se dedicaron a la definición del, de los retiros y demás del lote, ¿cierto? Bueno, de igual forma y con mayor sentido, pues tendrían que haber anexado el cuadro, porque entre otras lo tenían a la mano. Eso pues se revisó y está, si no estoy mal, me parece que lo consignaron en el chat. Entonces era simplemente descargarlo porque ese cuadro de área había quedado pues aprobado, por así decirlo. Organigrama, pues ya lo revisamos, también está bien. Y la zonificación, ay, perdón. La zonificación, quedamos en verificar lo que es el área precisamente de parqueo, que la encuentro muy alta si comparamos la proporción del área de parqueo con la zona educativa. Y creo que ya les había dicho, no puede haber más espacio para los vehículos que para los niños, o igual cantidad. Y permítame un momentico a ver en estos porcentajes, zonas exteriores. Es que ni siquiera sé esos porcentajes están en relación al lote general, si están en relación a las zonas, no sé, porque esto es como si fuera precisamente la zona de parqueo, entonces está despiezada, pero no tenemos una totalidad. Ah, no, sí, aquí arriba está, ya la acabo de ver. La totalidad del porcentaje de área que corresponde al parqueo. Está ocupando el 33% del área, supongo, total del terreno, que es bastante alto. Si buscamos el porcentaje, por ejemplo, de el área pedagógica, ,43%. O sea, tienen un 10%, un poco más que los parqueaderos, pero en la proporción que yo veo sí se ve un poquito menos los parqueaderos, pero relativamente están como ahí como proporcionados. En todo caso, le recomiendo revisar el área de parqueadero, anexar necesariamente el cuadro de áreas para saber de dónde salieron estos porcentajes, y porque necesariamente para comenzar a diseñar, ustedes tienen que tener a la mano las áreas ya despiezadas. Entonces, esa sería la recomendación para el grupo 3. ¿Y hay alguna inquietud con lo que les acabo de decir? ¿Con la nota? No. Ok. Vale. Entonces, y tenemos presentación de esquema básico. Profesora, al igual que mis otros compañeros, es un poco.
pudimos como llegar a algo concreto, entonces no le presentamos Ya veo nada. que ustedes se fueron de vacaciones. Vale, bueno, paso entonces al grupo 4. Bueno, la primera observación tiene que ver fundamentalmente con el organigrama. En cuanto a presentación, por ejemplo, el planteamiento del problema me saca un ojo para poderlo ver. Me lo están debiendo. Porque, o sea, ni la diagramación ni la forma de representar es la más adecuada. Vamos a abrir. No, es que esto no da la posibilidad de ampliar. Así, aquí abajo. ¿Ves? Entonces hay que procurar y acuérdense que, pues, que el medio que tenemos para poder visualizar pues es el computador. Entonces hay que tratar de trabajar tanto la diagramación como digamos los detalles de presentación en cuanto a fondos, colores de letras y esas cosas que permitan pues una buena visibilidad de la información que se tiene. Aquí yo, por ejemplo, la justificación la encuentro muy clara, pero si voy a leer el planteamiento del problema, ya les digo que me toca hacer un gran esfuerzo visual para poder tener la comprensión del texto. Ahora no entiendo por qué el planteamiento del problema como en tres fases. Bueno, de pronto ya ahora no me acuerdo lo que contiene, pero pues esto se hace más como cuando uno está haciendo un planteamiento del problema. Bueno, también se puede hacer como un cuadro sinóptico demás, pero lo regular es que nosotros planteamos un problema expresándolo casi que como con una descripción de un cuento o una descripción de un suceso o una cosa de ese orden, ¿cierto? Así como está definida la justificación, que también se puede hacer, digamos, anotando los distintos aspectos como lo tienen aquí, pero pues aquí hay una claridad, mientras que en el planteamiento del problema visualmente es difícil de asumir. El objetivo está bien, el objetivo general. Objetivos específicos, de pronto quedaron como corticos con los objetivos específicos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Pasamos a lista de necesidades, luego al organigrama. Bueno, aquí en el organigrama, que era lo que yo iba a hacer, unas observaciones que encontré ya, pues, viendo en detalle. Entonces tenemos la relación entre el aula 3 y 5. Miren lo que está sucediendo aquí. Yo, por ejemplo, si los niños están en el aula
Zona de recreación, es que tengo perdido. Ya, es más, yo creo haberles hecho ya estas observaciones si no estoy mal. Precisamente que no hay una relación entre el comedor y las aulas 3 y 5 que pues que los niños, o sea, tienen que pasar a través de, o sea, del área de recreación, no está mal, pero sí, por ejemplo, tenemos, fíjense que la relación con el comedor desde el aula tiene que pasar a través de la recepción del lavado para llegar al comedor también, y tenemos una relación indirecta, o sea, partimos de una relación directa con el área de recreación y aquí generamos una relación indirecta con la recepción, por lo tanto, del comedor a las aulas 3 hay una relación súper indirecta. O sea, que los niños tienen que hacer todo este recorrido para poder acceder al comedor, cuando perfectamente, digamos que por lo menos relacionar la zona de recreación con el comedor y pudiéramos, digamos que no hay problema de que ellos tengan que, decirlo de alguna forma, atravesar el área de recreación para llegar al comedor. Eso no habría problema, pero sí que tengan que ir hasta la recepción, pasar primero, indudablemente hay que lavarse las manos antes de comer, pero no tienen que pasar primero por el lavado para poder acceder al comedor. Es más, el lavado debe estar a la inmediatez del comedor, pero no puede ser la puerta de entrada del comedor. ¿Sí? A eso Ok, profe. me Sí, refería. sí. Sí, ya Y, sabemos a lo que se refiere. ok. Eso con relación a la zonificación. Con relación a la zonificación, bajemos. Bueno, aquí tenemos, y yo creo que ya esa observación también se la había hecho, que no consideraron las determinantes ambientales, por cuanto, por ejemplo, la zona, la zona pedagógica la tenemos completamente sobre, o sea, tenemos un mínimo de retiro, y acuérdense que aquí es donde está la vegetación precisamente más relevante, donde está el área pedagógica, a menos que vayamos a hacer las aulas encima de los árboles, las casitas, unas casitas sobre el árbol, que bueno, eso sí resultaría bastante interesante para los niños, pero no sé las profes cómo van a subir allá a la casita en el árbol. Entonces, la recomendación es la consideración precisamente de esas áreas verdes, de incorporarlas, de tenerlas en consideración, de aprovecharlas como un recurso que es fundamental, así como los vientos predominantes, está, digamos que la disposición de las aulas en ese sentido, sobre todo lo que está, digamos, hacia el este, estarían bien, y el norte necesitaríamos también un poquito más de retiro para que esos vientos predominantes accedieran a
a la zona de aulas, porque acuérdense que el conjunto tiene son edificios de grandes alturas y pues eso obstáculos. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que ahí ya tiene los retiros que debería tener en los de los 3 a cada lado. Lo que usted se refiere es a moverlos más, o sea, moverlos contando el retiro que ya tenemos. Indudablemente, porque es que, o sea, estamos cumpliendo con la norma, pero no estamos considerando las características ambientales del espacio, porque han implantado todo lo que es aulas en donde más tenemos vegetación y dejaron, por ejemplo, toda la zona verde en donde no hay vegetación. Si ustedes sobreponen la imagen que tenemos de Google, donde está precisamente la mayor arborización, donde está el verde, es donde están los claros. Es donde están los claros, me refiero a los claros, quiere decir que es donde se ve el terreno pelado, que es el sitio que se debería aprovechar para construir si, digamos, nos acogemos y aprovechamos las características ambientales que tiene el terreno. Entonces, esa es, digamos, la recomendación que yo les hago. No es que esté mal ubicada la zona pedagógica, está bien ubicada, pero no está aprovechando los factores ambientales, ni la ventilación, por ejemplo, en la parte que da contra el aislamiento lateral, ni la arborización que hay en ese espacio y en el otro, y también en el fondo del terreno. Revisen bien para que lo tengan en consideración y puedan hacer un mejor aprovechamiento de eso. Listo, profe. Permítanme, creo que tengo otra anotación por aquí. Considerar determinantes ambientales. Invertir. No, ya esto sí lo hicieron, porque tenemos la zona de servicio en la amarilla, que está bien ubicada en relación a la soleación y a los vientos predominantes. Bueno, básicamente esas eran las observaciones y yo tenía una inquietud. Yo estuve buscando entre las exposiciones cuál fue el tema generativo que a ustedes les tocó. A las normativas de los espacios educativos. Esto está en otra carpeta, pero no tenía identificado el número del grupo. Entonces tengo una nota aquí. ¿Y ustedes la montaron recientemente? ¿Montaron en la carpeta de exposiciones recientemente el tema de la normativa? Es que acabo de conseguir esa carpeta, pero ya estoy intentando montarla. Ya, sí, porque Que yo perdí toda esa información y ya estoy intentando montarla otra vez. no lo encontré y precisamente eso fue uno de los puntos de observación también que tenía, porque pues todo eso hace parte de la, digamos, de la evaluación y todo este material ha debido desde un principio estar compartido para que los compañeros, pues era el propósito de que todo el marco conceptual, cada grupo se especializara en uno, pero compartirlo con el resto de los compañeros para que, pues, digamos que la investigación no la tuviesen que hacer todos del todo, ¿sí? Sino precisamente compartir los temas que le correspondieron a cada grupo. Bueno, de cuenta mía, esas son las observaciones que les tengo y lo que justifica, entre otros, también, pues, por así decirlo, la evaluación
cuantitativa de la primera fase. Bueno, primera y segunda, porque nosotros abordamos dos fases. Voy ahora entonces a compartir para refrescar memoria en relación a seguimiento del proyecto. Permítame un momentico y busco el archivo. Profe, Bueno, entonces le quería hacer el recordatorio. Ya están viendo en pantalla el programa de sílabo. mi profesora. Sí, profesor. Vale, bueno, entonces nosotros en este momento, digamos que ya abordamos lo que tiene que ver con el análisis funcional y zonal y pues estamos por abordar lo que corresponde al esquema básico en cuanto a pues, la concepción formal espacial, el concepto estructural también hay que de alguna forma pues hacer, digamos, una concepción, una impronta en relación a eso. No me refiero a que vayan a definir ahora dónde van las columnas, dónde sí, pero sí que se entienda precisamente ese, o sea, que haya, se note que el concepto formal espacial está, digamos, considerando o está definido también, porque no solamente es considerar, de pronto lo define, por ejemplo, el criterio estructural con el que se vayan a determinar, digamos, estos criterios. ¿A qué me refiero? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros consideramos, ya nosotros estamos visualizando a partir del cuadro de áreas que vamos a trabajar todo esta, digamos, esta edificación básicamente en una sola planta. Pueden surgir de pronto algunos cambios de nivel, no sé qué, aunque el terreno es bastante plano. Pero prácticamente nos define que toda la edificación va a ser en una sola planta. Por tanto, si nosotros, por ejemplo, si fuésemos a hacer un edificio que fuera en sentido vertical, hay que pensar en una estructura, por ejemplo, aporticada, hecha con bases a columnas y placas de entrepiso que lleven sus vigas en 1, 2, 3 sentidos, en fin. Pero pues eso quedaría descartado pensando que va a ser la estructura básicamente, que va a ser el emplazamiento básicamente sobre un piso. Entonces la estructura perfectamente podría ser
una estructura de sencillamente de mampostería, le estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que sea así, de mampostería estructural hecha en bloque de pronto de arcilla o adobe para, digamos, ir acorde a o implementar el sistema sostenible que nos puede, digamos, generar unas condiciones de confort interior en los espacios, que eso, digamos, el sistema constructivo nos los puede aportar. Entonces, la idea es que no solamente tracen líneas desde el concepto formal y establezcan, digamos, unas características espaciales en cuanto a alturas, a dimensionamiento y demás, sino que al mismo tiempo vayan pensando en el sistema estructural que debe, digamos, sustentar esos espacios desde el orden formal y desde el orden funcional. ¿Sí? Lo mismo que cómo está emplazada, digamos, en el sector urbano, esa solución volumétrica. En ese sentido, por ejemplo, indudablemente que hay que considerar, y creo que les decía la vez pasada, no es lo mismo las alturas, por ejemplo, en una habitación donde las personas lo que hacen es descansar, están relajados, están horizontales, a un espacio en donde va a haber movimiento, como es el caso, por ejemplo, de las aulas de los niños, así la proporción de los niños sea pequeña, de todas maneras el número de niños que va a estar dentro de ese espacio que estamos hablando, que es un espacio de 20, de 30 metros, poco más o menos, hablando en dos dimensiones, establece unas características en 3D, digamos, de mayor proporción que la que puede tener una habitación regular de un apartamento o una casa. Lo mismo que las alturas, por ejemplo, del área de administración con relación al área pedagógica pueden ser también distintas porque las actividades que se realizan son diferentes. Entonces, también contemplar desde el orden volumétrico y el contexto urbano, la afectación que puede haber, les decía, por ejemplo, con la relación con los edificios que están en la parte norte, porque, por ejemplo, si nosotros levantamos, así sea los 3 metros que tenemos de retiro, se genera un encajonamiento, se puede decir, o se genera una situación, digamos, de gran presión de las brisas predominantes, porque tenemos dos volúmenes que están haciendo, digamos, presión sobre esas brisas, y lo que hace es generar pues una aceleración de los vientos predominantes que de pronto no nos permita introducirlas adecuadamente o sencillamente crear, digamos, lo que nosotros llamamos un túnel de viento, que no es recomendable por efectos de seguridad, sobre todo en épocas en donde las brisas predominantes son muy fuertes, como la época que ya estamos nosotros entrando, que es diciembre, enero y febrero, donde se dan unas brisas demasiado fuertes. Y si digamos, dejamos un espacio de ventilación muy estrecho entre dos bloques de edificio, eso puede afectar necesariamente las condiciones tanto de confort como de seguridad en el medio. Entonces, esos son los elementos que hay que entrar en consideración después de haber hecho el análisis precisamente medioambiental, en este caso de lo que le estoy hablando,
Y también en relación a los perfiles urbanos que se establece, la mayoría del contexto urbano ahí, si no recuerdo mal, pues son alturas promedio de 1 y 2 pisos. Los únicos bloques que tenemos, digamos, con altura son precisamente los vecinos, pero el resto, digamos, que es un perfil urbano bajo. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en consideración a la hora de establecer esos criterios del esquema básico. Prácticamente, pues, quería hacerles connotación en relación a eso. Y al mismo tiempo, pues, deben ir precisamente pensando y buscando alternativas de criterios de sostenibilidad en cuanto al sistema constructivo, a los materiales que se van a utilizar, porque tanto el sistema constructivo como los materiales casi que determinan también desde el orden formal cuáles son esas características, porque no es lo mismo si yo voy a construir completamente, por ejemplo, en materiales que sean, qué sé yo, de acero, de metálicos, a trabajar, por ejemplo, les decía, por ejemplo, con un adobe, con un, este, con un, digamos, un producto que tenga características naturales y que permita unas mejores condiciones bioclimáticas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo ese bagaje, toda esa información que nosotros obtuvimos inicialmente, sean recurrentes en consultarlas a la hora de tomar determinaciones de los criterios que van a aplicar en el proyecto, tanto desde el orden de formal, espacial, estructural, como los criterios precisamente de sostenibilidad que hacen parte del objetivo del proyecto. Bueno, hasta ahí quería explicarles como para que ustedes se vayan con una visión general de cuáles son los pasos a seguir en este momento en el proyecto. ¿Comprendido? Pero, Hola. profe, quería decirle que en la carpeta de las exposiciones ya se encuentra la nuestra. Ya está. Ok, no solamente para mí, sino para los compañeros que de todas maneras, pues una información que es, me decía que tiene que es sobre accesibilidad. No, normativas para los espacios educativos y enfoque pedagógico enfoque pedagógico. Ah, sí, 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 ya me acordé que ustedes, entre otras, agregaron por ahí al final, creo que lo de los enfoques pedagógicos. Ok. Bueno, indudablemente que lo van a necesitar precisamente atendiendo al enfoque pedagógico para poder darle ese carácter a esos espacios, esa ergonomía, de pronto hasta precisamente pensar en en, en colores, en texturas y todo eso que a partir precisamente del sistema pedagógico que se vaya a utilizar, se tiene que generar, digamos, esos ambientes para que soporten la intención del sistema pedagógico que se vaya a aplicar, porque no es lo mismo un sistema tradicional en donde se colocan los salones con filas de pupitre en forma lineal a digamos, a un aprendizaje tipo, qué sé yo, eh, Montessori, en donde lo que prima es no, digamos, no el hecho de que los niños aprendan, por ejemplo, las tablas de multiplicar, sino que experimenten, o sea, a nosotros nos enseñaron, por lo menos en mi generación, nos enseñaron la tabla de multiplicar casi que con reglas en mano,
la letra entra con sangre, cosas de ese estilo. Hoy esas pedagogías están obsoletas. Las formas de los espacios que en las aulas que nosotros recibíamos las clases ya no corresponden con las nuevas pedagogías, porque hoy lo relevante es sobre todo la experimentación, la visualización, la socialización, más que la repetición, por ejemplo, de un texto o de algún tema definido para una determinada aprendizaje. Entonces, es importantísimo que retomen toda esa parte conceptual que vimos al principio para que a partir de eso ustedes puedan hacer las improntas dentro de sus propuestas, especialmente en lo que tiene que ver con, digamos, con las atmósferas que tienen que crear en esos espacios. Las atmósferas y la ergonomía que van acompañadas también, porque pues el mobiliario para niños, indudablemente que tiene que tener una proporción y unas formas muy distintas para un mobiliario, por ejemplo, de una sala de eventos clásicos, ¿sí? Una silla Luis XV y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces les hago un comparativo muy extremo, pero como para que logren pues identificar de qué estoy hablando. ¿Comentarios? ¿Inquietudes? No, profesora. Por ahora no, Vale. profe. Bueno, si no es siendo más, pues yo les deseo que tengan, aprovechen muy bien este tiempo de descanso, este tiempo de familia, que tengan una feliz Navidad y que se cuiden mucho, por favor, que realmente pues estamos en un momento crítico de nuestra salud en relación a la pandemia. Entonces un llamado a la cordura en ese sentido ahora en estas festividades. Seamos consecuentes y consideremos y cuidemos nuestra familia y nuestra propia salud. Gracias, Vale, profe, igualmente. gracias, profe. Gracias. Igualmente para usted. Que pase bien, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces mañana quedan registradas las notas tal cual se las pasé, porque pues no ha habido ninguna observación en la plataforma.